Nos han pedido que hablemos el tema de mayordomía en esta tarde y saben que es muy molesto estar repitiendo mucho este tema porque no es agradable estar hablando de dinero y dinero y dinero, e incluso hasta cierto punto molesto. Algunas personas dicen, es que ahí nada más hablan de dinero y me están pidiendo dinero, me piden para el anexo, me piden para Navidad y me piden para los Reyes Magos, no sé qué habrá, ¿no? Pero a veces la gente se molesta porque a veces ni siquiera saben exactamente hacia dónde va el dinero, cómo se está manejando y sinceramente es algo que es molesto, estar hablando de dinero. Y creo que la razón por la que se está repitiendo mucho el tema de la mayordomía, porque a veces no hemos entendido lo que es la mayordomía. No hemos entendido qué significa el dar a Dios el diezmo, ofrendas, primicias. No se ha entendido lo que implica la mayordomía de la vida, del tiempo, de los dones, de los talentos. No hemos entendido lo que es la mayordomía de la vida. Que Dios da, Dios quita. Todo le pertenece a Dios. Dice la Biblia que hemos nacido desnudos y sin duda nada nos vamos a llevar de este mundo. Y ahora que estaba revisando el libro ese que escribió su pastor Vidal Valencia, de los muertos, estaba leyendo la parte donde dice que en la muerte todos somos iguales. El presidente deja de ser presidente, el abogado deja de ser abogado, el cantante deja de ser abogado, y todos somos exactamente iguales ante la muerte. De tal manera que todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de parte de Dios. Y mientras no entendamos este principio, pues va a seguir siendo molesto estar hablando de dinero y diciéndole a la gente den. Especialmente aquellos que llevamos más de 3 años en el cristianismo, 3 años estudiando la Biblia, la verdad es que sí es molesto estar repitiendo estos temas. Debemos entender el concepto y debemos empezar a vivirlo y a experimentarlo de una vez y hasta que la muerte nos diga que tenemos que acudir al cielo. En una congregación decían que no iban a levantar ofrendas, como ¿cómo se llama el cesto? El alfolí. Porque decían, es que nos parecemos a una iglesia católica, donde tienen que pasarlo para que den, si no, no dan. Además, dan moneditas, que son, en muchos casos, son como sinónimos de limosnas. De hecho, en algunos lugares le llaman limosna. Pero si no te pasan el alfolí, entonces no darías. O a lo mejor ustedes sí, a lo mejor el mensaje es para otros, no sé, no los conozco a ustedes, pero si no te pasan el alfolí, muchos ya no darían. Dan porque son expuestos al dar. Y bueno, vamos a tratar este tema. Jesús habló del dinero aproximadamente 300 ocasiones. Y bueno, habló más es uno de los temas que trató más que cualquier otro tema. Jesús habló muchísimo acerca del dinero, y es cuestión nada más de leer los 4 evangelios para que ustedes vean todas las abundantes referencias respecto al dar, respecto al ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Empezando por Génesis, vean ustedes, en los primeros capítulos, tan solo del versículo 1 del primer capítulo al 1 al 14, 15 veces se repite la palabra Dios. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba en caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena. Y en estos versículos ustedes ven que 14 veces Dios se repite la palabra de Dios, el nombre de Dios se repite. Tan solo en el capítulo 1 la palabra de Dios se repite 31 ocasiones. Y en el capítulo 2, 45 ocasiones. En los primeros capítulos, todas estas veces se repite la palabra de Dios. Y se repite la palabra de Dios como creador. Él es el que creó el cielo y el que creó la tierra. Él es el que creó la luz, el que creó las tinieblas. Él es el que creó lo seco y lo mojado. El que creó la vida, el que creó la vida vegetal, el que creó la vida animal, el que creó la vida del hombre. Es Dios creando todo. Creó el huerto, un lugar tan hermoso para que el hombre pudiera vivir, un medio ambiente tan propicio para disfrutar, lleno de árboles frutales, lleno de árboles de todo tipo, para que ellos disfrutaran la vida. Dios, constantemente ustedes ven que se repite la palabra Dios, como el dueño, como el creador. Y luego en el capítulo, en esos mismos capítulos, no tengo la cantidad de veces,
Pero el hombre es identificado como un administrador, como un encargado de administrar las cosas que Dios había creado. Vean qué hermoso es ver que el hombre es puesto dentro de toda la creación tan compleja y tan grande y tan inmensa y tan rica que hay, y el hombre está puesto para administrarlo. Dios le dice, vas a administrar las vacas, vas a administrar los camellos, vas a administrar los peces, vas a administrar los árboles, vas a administrar todo, absolutamente todo. Por eso el hombre, se dice, el otro día estaba viendo un programa de televisión que aproximadamente cada 20 minutos está desapareciendo una especie animal. Obviamente hay miles y miles de especies, ¿no? Tan solo de insectos, ¿cuántas no habrá? Pero que aproximadamente cada 20 minutos está desapareciendo una especie. Y una de las grandes razones por las cuales estas especies desaparecen es porque el hombre está terminándolo. Dios está puesto como administrador y Dios se identifica como el dueño. Tan solo nada más vean la coronación de la creación de Dios con el ser humano. Dice en el versículo 26, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que produzcan semilla y todos los árboles que den fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes. Bueno, el 30 otra vez. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Dios creó. El hombre está puesto para administrar. Un mayordomo o un administrador es alguien a quien se le está confiando el manejo del dinero de otro. Hablo de dinero porque, bueno, ya estamos en el siglo XXI y el dinero es nuestro común denominador para todas las transacciones que hacemos. Pero un mayordomo es el que está puesto para administrar lo que le pertenece a otra persona. Nosotros estamos puestos en la tierra para administrar lo que le pertenece a Dios. Vamos a repetir esta frase. Nosotros estamos para administrar lo que es de Dios. Vamos a repetirlo, dice. Nosotros estamos para administrar lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Peces, los reptiles, los árboles. Es lo que está diciendo los primeros capítulos de Génesis. Todo lo creó para entregárselo al hombre. Por favor, ahí te encargo mi creación. Ahora, ¿por qué damos? Y la razón más importante que yo pudiera compartirles a ustedes en cualquier mensaje de mayordomía tiene que ver con la gracia. Nosotros damos de lo que Dios nos da. De gracia recibiste, y dice Dios, dad de gracia, dad de gracia. Estamos reconociendo la propiedad de Dios. Cuando nosotros damos, es porque Él nos ha puesto para dar fruto. Den fruto, multiplíquense. El ser humano por naturaleza tiene que multiplicarse, tiene que dar. Uno de los requisitos para ser líder, si alguien aspira a ser liderazgo en la congregación, es precisamente que dé fruto. Si estás dando fruto, es una de las características para que puedas tener cualidades de líder. Sino, además de tener seguidores, ¿no? Si nadie te sigue, pues de quién eres líder, ¿no? Pero una de las cualidades es que des fruto, que des y que te multipliques. Un líder que no se multiplica en otros no es líder. Y el ser humano en general está para multiplicar, está para dar fruto. Vamos a ver Isaías 43:1, que dice, Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías 43:1. Dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te crió Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Nuestra salvación le pertenece ¿a quién? A Dios. Nosotros hemos sido escogidos ¿por quién? Por Dios. Nada más piensen en todo lo que tiene que ver con la salvación y todo nace de Dios, todo surge de Dios.
Somos comprados con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Por quién? Por nuestro Dios Padre. Hemos sido sellados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y dice Dios, tú me perteneces, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, tú me perteneces. Y nosotros al darle a Dios de lo que Él nos es simplemente reconocer que Él tiene es propiedad de Él, es una propiedad divina, todo le pertenece absolutamente de Dios. Pero también nosotros al darle a Dios estamos reconociendo su don de gracia para con nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, lo saben de memoria los que han estudiado cómo ganar almas. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues esto de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nuestros talentos y nuestra vida es simplemente una entrega, una rendición al señorío de nuestro Señor. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que también deben saber de memoria. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, se los voy a leer en esta versión. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros simplemente lo que hacemos es reaccionar a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, a la propiedad de Dios. De Dios surge el dar, y dar los mejores dones, como estamos viendo aquí, que es la salvación. Él nos ha dado alimento, Él nos ha dado abrigo, Él nos ha dado infinidad de bienes materiales, y también nos ha dado bienes espirituales. Una salvación preciosa. Y lo único que nosotros estamos haciendo es reaccionar a esa misericordia de Dios. Y se les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo a Dios. Así es que cuando hablamos de dinero, saben ustedes que cuando hablamos de dinero, estamos hablando de las cosas más pequeñitas. Pero si tú tienes problemas para entregarle a Dios esas cosas tan pequeñitas, ¿cómo se te va a estar exigiendo que le entregues cosas superiores, como es tu propio cuerpo, el sacrificio santo, agradable a Dios? Si tú batallas para darle el 10% de tus ingresos a Dios, ¿cómo te vamos a exigir que controles tu lengua? ¿Cómo vamos a exigirte que trates mejor a tu esposa? ¿Cómo vamos a exigirte si con esas cositas pequeñitas sigues teniendo problemas? A Dios se le entrega absolutamente todo. Y el diezmo es como el ABC del dar. Yo no sé por qué hay tanto problema para hablar del diezmo, para hablar de las ofrendas y tenerle que decirle a la gente, den. Y a veces hasta damos informes. Miren, la tesorería de la iglesia antes estaba así, ahora está así, estamos en peligro de estar en números rojos. Esto no tiene que ser, no hay razón de ser. Tenemos que entender primeramente la gracia de Dios para nuestra vida. Y lo demás simplemente surge, fluye, como parte de nuestra naturaleza. Simplemente va surgiendo como un reconocimiento del poder de Dios, de la autoridad de Dios y de la propiedad de Dios. Y el diezmo es lo básico. El diezmo no debe estar ligado a la ley de Dios. En el Antiguo Testamento acabamos de leer nosotros que los judíos daban el 10% y Dios les reclamó a ellos el 10%. A los judíos Dios les reclamó el 10% y ustedes lo ven ahí en sus libros, en Malaquías capítulo 3. Dice: pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Dice, ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Así habrá alimento en mi casa. Y saben que el diezmo ya no está ligado a la ley. O sea, el diezmo ya no es como en el Antiguo Testamento, que tenemos que traer el 10%. ¿Por qué le vamos a dar a Dios ahora menos que estamos en la gracia? Si nosotros nos seguimos ligados a dar el 10%, seguimos viviendo en el Antiguo Testamento. Una iglesia que se rige por el diezmo está viviendo en el Antiguo Testamento.
¿Por qué le vamos a dar a Dios el 10%? Si ahora estamos bajo la gracia. A Dios se le da el 100%. En el Antiguo Testamento había un día de adoración a Dios. Había un día para tener ese contacto con Dios, que era el sábado. Ahora los cristianos no tenemos un día. Los cristianos ya no tenemos un día de la semana que le dedicamos a Dios. Los 7 días. Nosotros le estamos diciendo a Dios, Dios, 7 días te pertenecen a ti. Dios, a ti de mis ingresos no te pertenecen el 10%, te pertenece el total de mis ingresos. Y lo único que nosotros tenemos que decirle a Dios es decir, Dios, tú me das 24 horas al día. Dime cómo administrarlas. Me estás pidiendo 3 del día para esta tarea, 2 para esta tarea, 5 para esta tarea, pero debemos dejarnos guiar por Dios. Ya no es de que de 24 horas te voy a dar el diezmo del tiempo. ¿Cuánto es el diezmo de 24 horas? 2.4. 2 horas 40 minutos le vas a dedicar a Dios de cada día. Y lo demás lo vas a dedicar a lo que tú quieras. No. Porque ahora 24 horas, ahora que estamos bajo la gracia, reconocemos que 24 horas le pertenecen a Dios. Y lo único que tengo que hacer es decirle, Dios, ¿cómo quieres que las administre? Y dejarnos guiar por Dios. Y ahora si gano 1,000 pesos, no le voy a decir a Dios, 100 pesos te pertenecen a ti porque es el diezmo. No, ahora que estoy bajo la gracia de Dios y reconozco la autoridad de Dios sobre toda mi vida, yo le digo a Dios, Dios, tengo 1,000 pesos, ¿qué quieres que haga con esos 1,000 pesos? Y si Dios me ha dado talentos y me ha dado dones, le tengo que decir, Dios, ¿y qué hago ahora con la capacidad que me has dado, ya sea de cantar bonito, de enseñar bonito, de dirigir bonito, de manejar bonito, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? Decirle, Dios, tú me has dado estos talentos y me has dado estos dones. ¿Cómo quieres que los administres? ¿Cómo quieres que los uses? La totalidad le pertenece a Dios. Ahora, Dios no nos va a decir, dame el 100% y no le des alimento a tu familia. No tengan miedo. Porque Dios siempre nos va a pedir en forma proporcional. Tienes 24 horas al día. Bueno, dedica media hora a la oración, media hora a la lectura de la Biblia, 8 horas para tu trabajo, 1 hora para tu esposa, 1 hora para tus hijos y 8 horas para descansar. Dios es un Dios sabio también. Pero me temo que muchos ni siquiera el diezmo de su tiempo se lo están dedicando a Dios. Las 24 horas al día las están ustedes tomando decisiones sin consultarle a Dios. Bueno, no me sorprendería que en esta semana algunos ni siquiera abrieron su Biblia. No nos sorprendería. No nos sorprendería que algunos ni siquiera han doblado su rodilla esta semana para tener esa comunión con su Padre Celestial. Y cuando eso sucede, cuando no entendemos el señorío total de Dios sobre nuestra vida y sobre nuestros bienes y sobre la vida, pues entonces tenemos que, aunque sea el ABC, el diezmo y como cuchito de palo en el diezmo, y no se olviden de ofrendar, y no se olviden de... Cuando no entendemos el concepto de Dios. Esto del dar en el Antiguo Testamento sí se ve muy, muy fuerte, porque se trata como robo, el no dar el 10%. Se trata como un robo. Pues si ustedes me han robado y me han robado a mí, está sujeto a maldición. Ustedes me han robado y les puede pasar esto y aquello. Está sujeto a la maldición el no dar en el Antiguo Testamento. Pero la gracia llena la ley. La gracia cubre totalmente la ley de Dios. Y tenemos que esperar ciertas actitudes cuando nosotros empecemos a dar. Primero, bueno, vamos a ver que el diezmo es para la casa de Dios. Y esto se ve como un acto de adoración a Dios. Dice el versículo 10 de Malaquías, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice Dios, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y entonces habla de bendiciones, exterminaré a la langosta, y habla Dios de bendiciones. Dichosos serán ustedes, y van a ser una nación encantadora delante de las demás. Tenemos, ¿qué dice la Biblia? Que traer. Yo tuve a un amigo que nunca entendí su corazón, porque él me dijo, yo doy el diezmo a Dios. Y él estudió la carrera universitaria y nunca se metió en drogas.
hasta que terminó o estaba terminando su carrera universitaria, se metió en drogas. No entendí el por qué. Pero él empezó a usar también hongos, de esos que te producen alucinación. Y una vez estaba en su consultorio, era un doctor, estaba en su consultorio y me enseñó, mira, estos son los que uso, y me empezó a explicar, ¿no? Y me dice, yo estoy bien con Dios. Dice, yo diezmo, yo de todo lo que gano, diezmo. Y él creía que estaba cumpliendo con Dios al traer su diezmo. Pero en todo el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que a Dios no le importa la religión externa. A Dios lo que le importa es el corazón. Lo que le importa es lo que viene de aquí adentro. De nada sirve que tú dices, está bien, dicen que tengo que diezmar, y ya no voy a diezmar, sino voy a dar más, porque eso es lo básico. Ahora entiendo que todo le pertenece a Dios. Y voy a dar más de mi tiempo y más de mis dones. Pero lo haces también de una manera legalista. Al decir, ya cumplí, ahora sí puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y eso también es una mentira. Dios quiere que el ofrendar sea un acto de adoración. Y Dios quiere que tú traigas tu ofrenda a Dios. Él no quiere que la mandes con tu mamá. Ay, mamá, no voy a ir hoy a la iglesia, no voy a ir con la congregación, pero ahí deposita mi diezmo. Y quizás alguna vez está bien porque saliste de viaje o porque te enfermaste y mandaste tu diezmo. Pero Dios quiere que tú personalmente te presentes delante de Él y le digas, de lo que tú me has bendecido, simplemente vengo a reconocer, con esta parte proporcional, a reconocer tus bendiciones. De lo recibido de tu mano, ¿qué dice? Te damos. Es un reconocimiento y es un acto de adoración. Si lo entendemos así, hermanos, el dar nuestros diezmos, primicias y ofrendas se convierte también en un acto de regocijo. Y creo que no siempre lo entendemos así. Les voy a dar algunos consejos para que terminar esta plática. Pero primero lo que tenemos que considerar es que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. ¿Qué dice Mateo? No te afanes por qué. ¿Por qué comer? ¿Qué vestir? ¿Por qué el alimento? ¿Por el vestido? ¿Por el calzado? No te afanes. Y luego pone el ejemplo, ve a las aves del cielo que no trabajan, sin embargo Dios las alimenta. No va a hacer contigo muchísimo más. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. No sé si alguien de ustedes se ha quedado sin comer algún día. Al contrario, fíjense hasta dónde llega la vanidad del hombre, que el hombre sacrifica el hambre, pero por la propia vanidad, por estar más delgado, por estar más la imagen, ¿no? Que vivimos en un mundo tan materialista, que el hombre se queda con hambre, pero no porque Dios no provee, sino por seguir exaltando su propio cuerpo. Y el ser humano es capaz de sacrificar el ayuno del desayuno, de la comida, o tomar puro licuado, o tomar tantas dietas que hay. Sacrificar el gusto por el alimento, pero no porque Dios no provea, sino por decisión personal. Mantengan su mente en las cosas que ustedes desean. Y ahí es donde ustedes tienen que hacer un examen en su corazón. ¿Qué cosas realmente están deseando? ¿Qué dice Santiago? Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces pon tu mente en las cosas que estás deseando, pero pásalo por el filtro, si a Dios le está agradando. Pero mantente, hay cosas que nos gustan, que nos agradan, y que son buenas inversiones. Invierte en lo que tú estás deseando, en lo que tú estás queriendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué dice Dios? Háganse tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Ahora, si estás deseando otras cosas, pues ya es un asunto entre tú y Dios. Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también se dará. Si tu mente y tu deseo está en el dinero, y tener propiedades, y tener cosas materiales, pues las vas a lograr. Las vas a lograr. Si realmente estás trabajando y afanado en eso, lo vas a lograr. A costa de quién sabe qué. Pero lo vas a lograr. Dice Dios, háganse tesoros en el cielo. También sean pacientes, porque vienen momentos de prueba, vienen momentos de crisis, vienen momentos de devaluaciones, vienen momentos en donde tu fe también puede ser probada. Sean pacientes. Posiblemente dicen, es que yo quisiera tener más cosas materiales y no estoy afanado, y estoy cumpliendo con Dios.
También sean pacientes. A veces Dios, con un propósito, puede no dejarte disfrutar tanta bendición material como tú lo estuvieras deseando. Tampoco te desilusiones si fracasas. Algunos empiezan a ofrendar y empiezan bien unas semanas o los primeros meses y después vuelven a fallar en su intento por darle a Dios lo que le pertenece en cuanto a tiempo, en cuanto a talentos, en cuanto a recursos. No te desesperes. No. Alguien dijo que cuando tú haces una cosa 21 días seguido, se convierte ya en un hábito. El problema es diezmar. Proponte nada más dar 21 diezmos. Si te pagan semanal, 21 semanas. Si te pagan quincenal, 21 semanas. Si te pagan mensual, 21 meses. 21 meses. Proponte que durante 21 ocasiones ininterrumpidas vas a cumplir esa parte con Dios. Y después de 21 ocasiones, se te va a hacer hábito. No digas, de aquí al resto de mi vida voy a diezmar y jamás te voy a fallar, Señor. Mejor di, 21 veces, en cuanto reciba mi sobre o mi cheque o mi depósito, voy a considerar darle a Dios. Y lo mismo es para, por ejemplo, las maestras de escuela dominical. A veces las maestras de escuela dominical faltan con tanta facilidad, piensan que están con el gobierno, que les van a tolerar todo. Hoy no voy a dar clase, y eso las que se toman la molestia de hablar, ¿no? Hoy no voy a poder ir a dar clase. Yo me propongo y me dispongo a asistir a las reuniones de la iglesia todos los domingos. No digas, al resto de mi vida jamás voy a faltar un solo domingo. No. Los primeros 21 domingos, Señor, no te fallaré. Y trabaja por los primeros 21 ocasiones. Si quieres entrar al grupo de alabanza y después dices, pues, hoy no voy a ir a cantar, porque es la final de no sé qué. Proponte 21 ensayos, proponte 21 presentaciones. Y después eso se empieza a convertir en un hábito, en una verdadera costumbre. Y esperen resultados, hermanos. Esperen resultados. No den para recibir. Den como una respuesta a lo que Dios ha hecho con nosotros. Sin embargo, esperen resultados. Porque también es bíblico. Probadme ahora mismo, dice Dios. Tú le dedicas tu diezmo de tus 24 horas a Dios y Dios te va a hacer rendir mejor esas 24 horas. Tú le entregas la totalidad de tu familia a Dios y Dios va a ser una familia más unida, más bendecida, más completa. Y lo mismo con los recursos. Pero sobre todo, cuando des, piensa en que le estás dando la gloria a Dios. No es porque te lo pide el pastor, no es porque te pasen la carolita. Piensa, quiero darle la gloria